Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Abigail Sánchez. Para mí es un verdadero honor y un gozo poder estar aquí con ustedes compartiendo nuevamente este mensaje de la armadura de Dios. Y también envío un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan, nuestra iglesia digital Trillo Nuevo. Que el Señor les abunde en toda gracia y que este mensaje sea de gran bendición para cada uno de los que puedan y quieran escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros este día. Cómo enfrentar la batalla espiritual. ¿Para qué? ¿Y cómo es que funciona la armadura de Dios? A veces nos parece un poco místico este tema y de verdad que yo le comentaba a mi hermano que el Señor me había impactado con este tema. Había muchas cosas que yo no había comprendido y el Espíritu Santo me mostraba tantos detalles que son tan importantes para este tema. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18 nos dan esa instrucción de parte de Dios para poder enfrentar la batalla espiritual poniéndonos esa armadura de Dios en nuestra vida a través de la fe. Vamos a leer, dice la palabra de Dios así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios. No sé cuántos de ustedes conocen el fútbol americano, que yo creo que todos, no todos lo entendemos porque he de confesar que yo no le entiendo mucho, pero bueno, los que sí saben que hay que usar todo un equipo deportivo para poder practicarlo. Yo me imagino que al principio correr bien con un casco, las sombreras y los elementos de protección parece ser muy difícil e incómodo, pero con el paso del tiempo esa vestimenta defensiva se convierte en un amigo cercano que brinda un resguardo satisfactorio contra las lesiones graves. Cuando un jugador de fútbol se viste, sabe que su equipo está diseñado para protegerlo en la batalla contra un oponente peligroso. Como seguidores de Cristo, nosotros también enfrentamos a un enemigo peligroso, un adversario espiritual que busca hacernos caer y destruirnos. Gracias a Dios, el Señor nos ha provisto de una protección y nos insta a vestirnos para la batalla espiritual. Tengamos una oración, hermanos. Señor amado, te damos toda la gloria y la honra. Recibe la adoración en este momento, Señor, de nuestro corazón. Te pedimos que tú prepares el corazón, que quites todo aquello que estorba, Señor, para que tu palabra fluya y traiga en el poder del Espíritu Santo esa semilla que dé fruto al 100 por 1. Bendice a cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje del poder de Dios hacia cada uno de nosotros. Da la armadura
de Dios para cada uno de nosotros. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos los creyentes enfrentamos batallas espirituales. La Biblia es muy clara cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, nos dice el versículo 12. Esto significa que muchas de las luchas que vivimos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, tienen una dimensión espiritual. Tenemos un adversario que busca debilitarnos, engañarnos y alejarnos de Dios para destruir nuestra fe. Pero hay una verdad poderosa que podemos leer aquí. Dios no nos dejó indefensos. Dios nos dio una armadura espiritual para enfrentar cada batalla. La pregunta no es realmente si habrá una batalla. La pregunta es, ¿estamos vestidos para la batalla? ¿Cuál es aquella armadura que Dios nos está invitando a ponernos diariamente? En primer lugar, vemos el cinturón de la verdad. Efesios 6:14 nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En la armadura del soldado romano, el cinturón era lo que sostenía todo lo demás. Si el cinturón no estaba bien puesto, la espada se caía, la armadura se movía y el soldado perdía estabilidad. Espiritualmente, mis hermanos, ese cinturón representa la verdad de Dios. Hoy vivimos en un mundo lleno de mentiras. El enemigo constantemente intenta sembrar pensamientos como que no somos suficientes. Dios ya no te escucha, no vas a cambiar, ya estás totalmente solo, nadie te ama y nada de lo que tú crees que Dios te prometió va a ser real. Pero la verdad de Dios nos dice que somos amados, que somos perdonados, que somos escogidos, que somos nación santa, que somos hijos de Dios y hay una identidad en Él. Pero por eso necesitamos conocer la verdad de la palabra. Cuando conocemos nuestra identidad en Dios, podemos caminar firmes en medio de la batalla. Ahorita está muy de moda eso de los Terians, ¿verdad? Que son personas que se identifican con algún animal y que andan como si fueran ese animal. Y algo que me dolía mucho, y yo le decía al Señor, qué triste, ¿verdad? Porque no tienen una identidad en Dios. No pueden caminar en firmeza en medio de un mundo que destruye, que señala y que se burla. Si ellos conocieran a Cristo, todo eso cambiaría. Ahora vamos a ver, en el versículo 14 nos habla de la coraza de justicia. La coraza protegía el pecho y el corazón. Espiritualmente el corazón es un lugar vulnerable. La palabra de Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Muchas personas viven dominadas por la culpa, por la condenación del mundo, por vergüenza de su pecado, por miedo al juicio que puede venir después de haberse equivocado, pero la coraza de justicia protege nuestro corazón. La justicia no se trata solo de hacer lo correcto, también habla de la justicia de Cristo en nosotros. Cuando vivimos cerca de Dios, nuestro corazón está protegido. Nuestras emociones se alinean con la verdad y no podemos vivir según lo que sentimos, sino según lo que Dios dice. Porque muchas veces las emociones nos engañan, pero la verdad de Dios permanece para siempre.
¿Qué es lo que el mundo nos dice? ¿Qué es lo que el mundo está señalando en tu vida en este momento que te puede estar lastimando? Nuestras emociones, cuando están erradas, cuando no van caminando conforme al plan de Dios, no se alinean con la verdad. Pero si conocemos la verdad de Dios, podemos proteger nuestro corazón, podemos proteger esas emociones y alinearlas con la verdad de Cristo. En el versículo 15 tenemos el punto número 3, que es el calzado del Evangelio de la paz. Los soldados romanos usaban sandalias especiales con clavos que les permitían mantenerse esa estabilidad en la batalla. Esto evitaba que se resbalaran o que fueran derribados. El Evangelio hace lo mismo con nosotros, nos da una base firme. Cuando estamos firmes en el Evangelio tenemos dirección, tenemos un propósito, tenemos paz, caminamos con el Señor y podemos evitar resbalarnos y ser derribados por el enemigo. La paz de Dios no significa la ausencia de problemas. Esto es muy importante recalcarlo. Esto no significa que no tendremos problemas. Significa que estaremos estables en medio de las pruebas. Es como caminar sobre una roca firme. ¿En dónde estamos edificando nuestra casa? ¿En la arena o en la roca? ¿En dónde están puestos nuestros pies? Nuestros pies están calzados del Evangelio de la paz. Traemos bien esa estabilidad de la palabra de Dios. Podemos caminar con paz, teniendo un propósito y una dirección hacia lo que Dios nos ha dado. Estamos parados en la roca que es Cristo Jesús. Tenemos muchas cosas que analizar aquí, ¿verdad? Ahora vamos a ir a nuestro punto 4. Perdónenme si voy muy rápido, pero de verdad no quiero que me gane el tiempo. Son tantas cosas que quisiera compartir que en el versículo 16 nos habla del escudo de la fe. El escudo romano era muy grande, aproximadamente medía 70 centímetros por 1,20 m y cubría gran parte del cuerpo. Pablo dice que con ese escudo podemos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Y cuáles son esos dardos? Las dudas, el desánimo, el miedo, los pensamientos negativos, las mentiras de Satanás. Cada creyente experimenta momentos donde el enemigo lanza pensamientos para debilitarnos. ¿Cuáles son aquellos pensamientos, esos dardos del enemigo que lanza a tu vida? ¿Cuáles son aquellas dudas que el enemigo ha sembrado en tu corazón y que anhela que cada una de esas dudas, de esos dardos, te destruya y te mate? Cada creyente experimenta momentos donde el enemigo lanza pensamientos para debilitarnos. Imagínate que ese momento llega en la batalla en donde los enemigos toman muchas lanzas y las llenan de brea, las encienden y las avientan todas juntas y viene una lluvia de dardos de fuego encendidos y ese escudo tan grande logra cubrir casi todo su cuerpo de este soldado y permite que se pueda proteger. La fe actúa como un escudo. La fe se fortalece cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando recordamos las promesas de Dios para nosotros y creemos en lo que Dios nos dice que somos. La fe no significa negar los problemas, la fe significa confiar en Dios en medio de los problemas.
Gloria a Dios. Ahora, en el versículo 17 se nos habla del yelmo de la salvación. El casco protegía la cabeza y muchas batallas espirituales comienzan en la mente. De hecho, hay muchos libros, ¿verdad?, que podemos leer que habla de la batalla de la mente. El enemigo ataca con pensamientos. No, definitivamente Dios ya no te ama. Es que tú ni siquiera eres salvo. ¿Por qué te preocupas? Ya fallaste demasiado. Mejor da las gracias y vete. Pero ese yelmo de la salvación protege nuestra mente y nos recuerda quiénes somos en Cristo. La palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No todo pensamiento que llega a nuestra mente viene de Dios. Tenemos que aprender a identificar tres voces. La voz de Dios principalmente, nuestra propia voz y la voz del diablo, la voz de nuestro enemigo que es Satanás. Por eso debemos aprender a discernir las mentiras del diablo para nosotros. Tenemos que aprender a decir, contestarle con la palabra, ¿verdad? Dios ya no te ama, claro que me ama. Él murió por mí. ¿No tienes salvación? Sí, sí tengo. Tengo la salvación. Y contestarle con la palabra. Yo fui comprado a precio de sangre. Tengo identidad en Él. Fallaste demasiado. Si 70 veces cayere, justo 70 veces será levantado. Tenemos que llevar cautivo todo aquel pensamiento que viene contrario a la obediencia a Cristo. En el versículo 17 tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí Pablo no nos da mucha ilustración, pero no necesita más. Hebreos versículo 12 del capítulo 4 nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Gloria a Dios. La palabra nos permite defendernos, discernir, derrotar las mentiras del diablo. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, respondió 3 veces con una frase poderosa: escrito está. La palabra es nuestra arma. Un creyente sin la palabra es como un soldado sin espada, hermanos. Por eso necesitamos leerla, conocerla y usarla. Quiero preguntarte, ¿de qué serviría traer tu Biblia todos los días en la mano, a donde vayas, al baño, a tu carro, al trabajo, a tu cama, abajo de la almohada? Si no la abres, no sirve de nada. Si no la leemos, no sirve de nada. Hermano, tenemos que conocerla y tenemos que usarla en contra de los dardos del diablo. Necesitamos conocer las promesas de Dios para nosotros. Necesitamos conocer a qué aferrarnos cuando venga la batalla espiritual. En el versículo 18 se nos invita a orar en todo tiempo. Después de describir toda la armadura de Dios, Pablo dice, orando en todo tiempo. La oración es lo que mantiene activa la armadura. Cuando nos postramos ante Dios, recibimos fuerza, consuelo, fortaleza, dirección. Recibimos amor,
recibimos perdón. Muchas veces el enemigo intenta alejarnos de la oración. Él sabe que en el momento en el que el pueblo de Dios se levanta en oración, se activa el poder sobrenatural de Dios. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. El enemigo siempre va a tratar de apagar nuestra vida de oración. La oración nos mantiene activos en la fe. Porque cuando oramos, cuando doblamos nuestras rodillas, enfrentamos el mundo espiritual y decimos, Señor, tú estás conmigo. Vivo en un mundo lleno de pecado. Pero si yo estoy contigo, Señor, ganaré la batalla espiritual. Nadie tiene que pelear esta batalla solo. Y esto es una de las cosas que más me impactaba. Un soldado no pelea solo. Un ejército pelea unido. La iglesia es un ejército espiritual. Una familia es un ejército espiritual. Yo soy una persona que suele luchar sola, a la que no le gusta reconocer sus pruebas delante de la gente, porque mucho tiempo, lamentablemente, recibí señalamientos. Es que ella es la que canta. ¿Cómo es posible? Y me alejé. Y pocas son las personas contadas con mi mano, con mis dedos de una sola mano, que llegan a saber de alguna lucha que tengo en el momento que está pasando. Pocas personas se enteran de mis sufrimientos, de mis dudas, de los ataques que vivo. Y cuando el Señor me mostraba esto, yo decía, Santo Dios, la iglesia es un ejército espiritual. Cuando caminamos unidos, nos fortalecemos, nos apoyamos y nos levantamos unos a otros. Un ejército dividido, hermano, es vulnerable, pero un ejército unido es difícil de vencer. ¿Cómo está tu familia? ¿Están unidos? ¿Oran juntos? ¿Conocen sus batallas? Un ejército dividido es vulnerable. Este punto es importante. Reconocer delante de Dios, decir, Señor, estamos divididos. Por eso estamos siendo vencidos, porque hay división. La iglesia de Jesucristo se ha enfocado en qué denominación es. Se ha enfocado en quién tiene el mejor worship team, ¿no? Quién tiene el mejor grupo de alabanza. Y hemos perdido de vista la intercesión, la unidad en el espíritu, que son tan importantes. La fe no elimina los problemas que podamos atravesar, pero nos capacita para enfrentarlos. Cada día, hermano amado, cada día debemos levantarnos y doblar nuestras rodillas y clamar a Dios y decir, oh Señor, hoy me pongo en fe el cinturón de la verdad. Hoy
Me pongo la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu y camino en oración. Eso tiene que ser diariamente. Cada día debemos levantarnos y vestirnos espiritualmente para poder salir victoriosos. Cuando conocemos al general del ejército en el que estamos peleando, sabemos que la victoria es segura. No hay más engaño del enemigo. No hay más dardos que puedan destruir tu identidad. Conocemos al que es varón de guerra, al que pelea nuestras batallas, al que ganó la victoria en el Calvario hace más de 2000 años. Y su nombre es Cristo Jesús. Y el infierno tiembla y los demonios huyen al escuchar su nombre. ¿Quieres tener victoria? Levántate diariamente y comienza a vestirte de fe de la armadura de Dios para poder vencer toda acechanza del diablo. Gloria a Dios. ¿A quién tienes cerca que puedas ir y levantar sus brazos? Este es un reto para ti, es un reto de valientes que el Señor ha puesto en mi corazón para ti hoy. ¿A quién vas a tomar para cuidar sus espaldas, para luchar codo a codo, hombro a hombro y llorar sus tristezas y luchar sus luchas y reír con él cuando haya victoria? Toma a alguien, adopta a alguien hoy como un compañero de milicia para poder ver que los ejércitos del Dios de Israel están preparados para la buena batalla de la fe. Diariamente levantarnos en el nombre de Jesús y poder decir: Señor, somos embajadores del Evangelio. Ir y compartir con otros que Jesús es la verdad y es nuestra misión. Esa es nuestra encomienda, ir y compartir del Evangelio a otros. Si están experimentando lucha espiritual, una batalla en su mente, llevar la verdad de Dios a ellos para que encuentren la salvación en Cristo Jesús. ¿Quieres orar? Oremos, hermanos. Señor amado, santo eres tú. Gracias, Señor, por tu palabra. Como dice tu palabra, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, Señor. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que tú nos prepares para esa batalla diaria, Señor. Enséñanos el poder que tiene el vestir la armadura de Dios. ¿Cómo podemos protegernos, Señor, si no oramos? ¿Cómo podemos protegernos si no vamos a cada una de estas verdades que tú nos enseñas para vestirnos como es digno, Señor, para poder soportar estas luchas que el enemigo tiene para con nosotros?
Yo te ruego en el nombre de Jesús que traigas libertad a aquellos que viven con culpa, con condenación, con vergüenza, con miedo al juicio. Protege su corazón, Señor. Trae, Padre, la coraza de justicia. Que nuestras emociones sean alineadas con el cielo y que tú nos permitas luchar diariamente, Señor, representando la verdad de Dios cada paso que demos. Estemos confiados de que somos amados, que hemos sido perdonados y que no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y te rogamos que tu palabra haga eco, Señor, en nuestra vida. Que traiga fruto, Padre, y que podamos conocer la verdad de tu palabra para poder apagar los dardos del enemigo, Señor, con tu verdad, con esa identidad que hemos recibido en ti, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos toda gloria y honra, Señor. En el nombre precioso y poderoso de mi Señor y Salvador, a quien amo y sirvo, en el nombre precioso de Jesús. Amén.